Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osneider Caré, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba, sede Sagún. El día de hoy voy a hacer una breve explicación sobre la ecuación de onda lineal. Una onda lineal es aquella que se propaga en una sola dimensión. Tiene una propiedad llamada superposición. Las ondas que van por el mismo medio se suman y dan como origen otra nueva onda. Podemos tener el ejemplo de la onda de una cuerda o la perturbación de un resorte. Bueno, así se escribe la ecuación de onda lineal. La segunda derivada parcial de u con respecto a x sería igual a 1 sobre b cuadrado, que multiplica la segunda derivada de u con respecto a t. Queremos que bueno, explicarla matemáticamente, queremos que u, ¿cierto?, solamente dependa de dos variables, x y t. Entonces, para eso vamos a estar explicando detalladamente esta ecuación de onda lineal. Bueno, podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. 1 sobre b cuadrado que multiplica a la segunda derivada de u con respecto a t menos la segunda derivada de u con respecto a x sería igual a 0. Bueno, de aquí podemos tener en cuenta que u sería la incógnita, la perturbación, y b sería la velocidad de propagación. Bueno, decimos que esta ecuación se caracteriza por tener derivadas parciales, donde u es la incógnita, la perturbación, y b sería la velocidad de propagación. Entonces vamos a seguir con la solución de la ecuación de onda lineal. U es igual a la función, bueno, esto quiere decir que toda función de la forma de x menos pt es solución de la ecuación. Podemos decir que este signo va a depender de la dirección de la onda, por eso se le da el signo negativo. Ahora vamos a comprobar que esto sea cierto. Para eso vamos a derivar a alfa con respecto a x con esta función. La derivada de alfa con respecto a x es igual a 1 y la derivada de alfa con respecto a t es igual a menos b. Bueno, ahora vamos a reconstruir primero la segunda derivada de u con respecto a x. Para eso vamos a hacer la derivada teniendo en cuenta de que ya anteriormente hicimos la derivada de alfa con respecto a x. Entonces, la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de f con respecto a u, que multiplica la derivada de alfa con respecto a x. Recuerden que esto ya lo derivamos, es igual a 1. Lo reemplazamos aquí. Entonces, la derivada de f con respecto a alfa es igual a la derivada de f con respecto a alfa. Nos quedaría de esta manera. Pero tenemos que volver a derivar. Entonces, la segunda derivada de u con respecto a x es igual a la segunda derivada de f con respecto a u. Por otra parte, vamos a reconstruir la segunda derivada de u con respecto a t. Entonces, la derivada de u con respecto a t sería la derivada de f con respecto a alfa, que multiplica la derivada de alfa con respecto a t. Recuerde que esto ya lo derivamos y nos quedó menos b. Entonces reemplazamos y quedaría que la derivada de f con respecto a alfa por menos b sería igual, o sea, reconstruyendo la expresión, quedaría menos b de la derivada de f con respecto a alfa. Volvemos a derivar y quedaría la segunda derivada parcial de u con respecto a t es igual, aparece otro menos b porque estamos haciendo la segunda derivada, y quedaría menos b por menos b de la segunda derivada parcial de f con respecto a alfa sería igual, aquí como si lo eleváramos al cuadrado, sería b al cuadrado, que multiplica a la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Aquí lo que vamos a hacer es ya reconstruir la ecuación. Entonces nos quedaría la segunda derivada parcial de u con respecto a t es igual a b al cuadrado, que multiplica la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Este u que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir y quedaría 1 sobre b cuadrado, o que multiplica la segunda derivada parcial de u con respecto a t sería igual a la segunda derivada de u
con respecto a X. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Hanna, estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Córdoba, sede Sagún. Ahora vengo a exponerles sobre la deducción de la ecuación de onda en una cuerda. Supongamos que tenemos una onda viajera en una cuerda con tensión T. Tomamos una porción, un elemento de esta cuerda con longitud de delta de X. Como vemos aquí, en los extremos de este elemento vemos que se forma dos ángulos, θ de A y θ de B, con respecto al eje X. Ahora vemos que la fuerza neta que se manifiesta en este elemento se escribe de esta manera, con F de Y, que es igual a T, que es la tensión, que multiplica al seno de θ de B menos seno de θ de A. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es negativo el seno de θ A y por qué es positivo el seno de θ B? Entonces, para responder eso, hay que escribir un plano aquí, como vemos aquí, y aquí igualmente. Entonces, en este caso, θ de A está en el tercer cuadrante del plano. Como está en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante del plano, el seno del ángulo es negativo. Y acá es lo contrario. Como está en el primer cuadrante del plano, el seno del ángulo es positivo. Bueno, aquí como los ángulos son pequeños, tenemos que aproximamos que seno de θ se aproxima a la tangente de θ. En este caso porque los ángulos son pequeños, como está escrito aquí. Entonces, la tangente la escribimos como que es igual a dy sobre dx. ¿Por qué escribimos dy sobre dx? Pues como los ángulos θ de A o ángulo θ de A y θ de B forma un triángulo rectángulo. Entonces la tangente de un triángulo rectángulo es cateto opuesto, que es dy, y con cateto adyacente, que es x. Como vemos aquí, dy sobre dx, cateto opuesto sobre cateto adyacente, igualmente con θ de B. Entonces como en este caso se evalúa un instante particular en la cuerda, se escribe como la derivada parcial, que es la derivada parcial de y sobre x. Entonces reescribimos la fuerza neta como f de y es igual a t, que multiplica a la derivada parcial de y sobre x del ángulo b, menos la derivada parcial de y sobre dx el ángulo a. Bueno, ahora aplicamos lo que es la segunda ley de Newton, con la masa expresada como igual a μ sobre delta de x, donde μ es la densidad lineal de la cuerda. Entonces escribimos que la fuerza de y es igual a la masa sobre la aceleración en y. Y como la masa la expresamos de esta manera, μ por delta de x tenemos que μ por delta de x es igual a la segunda derivada de y con respecto a t, que es la aceleración en y. Entonces, esta expresión de f de y la reemplazamos en la ecuación esta. Y tenemos que μ se multiplica a delta de x por la segunda derivada de y con respecto a t es igual a la tensión que multiplica a la derivada parcial de y a la derivada parcial de y sobre dx de b menos la derivada parcial de y sobre dx de a. Bien, ahora despejamos lo que está multiplicando a dividir. En este caso tenemos que la tensión T que está multiplicando a esta expresión se pasa de este lado a dividir a μ y queda de esta manera, y delta de x sí,
está multiplicando a mu, pasa a dividir de este lado, a la expresión que está del lado derecho. Entonces tomamos la expresión del lado derecho y definimos que la derivada parcial se expresa de la siguiente manera. La derivada parcial de y con respecto a x es igual al límite de delta de x que tiende a 0, que es la f de x más delta de y menos f de x, todo eso entre delta de x. Entonces, en este caso, si asociamos lo que es f de x más delta de y con la segunda derivada de y con respecto a x de b, y f de x la asociamos con la derivada parcial de y con respecto a x de a, tenemos que como estas dos son derivadas y la asociamos con la definición de derivada, entonces derivada de una derivada es la segunda derivada. Entonces reemplazando en esta ecuación, tenemos esta expresión aquí, que queda como mu sobre t, que multiplica a la segunda derivada de y con respecto a t, que es igual a la segunda derivada de y con respecto a x. Y como vemos aquí, esta es la ecuación de una onda lineal en una cuerda. Y aquí se comprueba, se deduce esta ecuación lineal, esta ecuación de una onda lineal.